Estás viendo Abriendo Caminos. Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo Caminos. Hoy vamos a abrir caminos con un camino de fidelidad y un camino de perseverancia que ha recorrido uno de nuestros grandes historiadores venezolanos, que además de todo se destaca por su religiosidad. Estoy hablando de Monseñor Baltasar Enrique Porras Cardoso. Monseñor Porras está cumpliendo en el año 2017 50 años como sacerdote y es una persona sumamente cercana, es una persona jovial, liviana. ¿Qué es lo que ha hecho a lo largo de estos 50 años de sacerdocio? Pero para saber qué ha hecho a lo largo de 50 años de sacerdocio tenemos que saber un poco qué fue y cuál fue su infancia, cómo fue su infancia, cómo fue su juventud, porque nada surge de la noche a la mañana. Fíjense qué interesante. Monseñor Baltasar Porras nació en Caracas, ¿sí? Pero lo fueron a bautizar en el Táchira, ¿sí? Allá se bautiza y empieza, digamos, su vida conjunto con su familia. Él es el mayor de 8 hermanos y su papá y su mamá eran personas que les encantaba sembrarles dos cosas: el amor a Venezuela y el amor a la lectura. El amor a Venezuela porque ellos sistemáticamente buscaban enciclopedias, libros de costumbrismo venezolano para que los hijos leyeran costumbrismo venezolano, supieran de qué se trataban las costumbres y las tradiciones de su país. Y al mismo tiempo salían de vacaciones y salían, como dice él, en la camioneta que tenían de su papá y salían a pasear por los distintos estados de Venezuela. Y así fue recorriendo Venezuela. Entonces, en esos recorridos a Venezuela se le fue quedando visualmente grabada la imagen de una Venezuela que todo su entorno amaba y al mismo tiempo intelectualmente y en el corazón se le quedaba grabado todas estas costumbres y estas tradiciones. Cuenta el mismo Monseñor Baltasar Porras que su mamá se dedicaba tanto a ellos que ella fue la que le enseñó a leer y escribir, por lo tanto él nunca tuvo que hacer primer grado, ¿sí? Sino que él entró directamente en segundo grado. Y cuando ya estaba en tercer grado ya estaban en Caracas de regreso de nuevo y allí estudió en el Colegio Fray Luis de León. Él lo prepara para la primera comunión un padre llamado Iliones Briones, a quien siempre tuvo muy cercano. Incluso después, cuando lo nombraron obispo de Mérida, él se llevó al padre Briones varias veces para que lo acompañara en misas. Esto da una muestra muy interesante y muy bonita de que él mantiene las relaciones de afecto a lo largo del tiempo y las mantiene y las cultiva, y al mismo tiempo es un hombre agradecido, porque si este padre fue el que lo preparó para su primera comunión y estuvo cercano a él en ese momento, él después, ya de muy viejito, el padre, y él ya de obispo, él lo seguía recordando y lo seguía agasajando y llevándoselo a donde él estaba, a Mérida, y haciéndolo que participara en estas cosas. Pero mientras estaba estudiando en el Colegio Fray Luis de León, el párroco de Santa Teresa, que era el Monseñor Carrillo, Hortensio Antonio Carrillo, tenía mucha relación con el colegio y lo veía y decía: este muchacho va para sacerdote. Por lo tanto, lo convenció de salirse del Colegio Fray Luis de León y se lo llevó para el colegio parroquial. Y allí empezó a estudiar, allí continuó estudiando. Pero ya para iniciar el bachillerato entró en el seminario menor.
Monseñor Baltasar Porras cuenta que ya a los 11 años él estaba en el seminario menor. Y el seminario menor estaba regido por los sacerdotes eudistas, a quienes habían traído para que ayudaran en la formación de los sacerdotes, porque la congregación de los eudistas es muy comprometida con esta formación sacerdotal. Monseñor Porras dice que él se sentía sumamente cómodo porque le encantaba la disciplina, pero al mismo tiempo le encantaba también los deportes, le encantaban las materias que se daban, todas las actividades extras que había. Él decía, mira, tengo una vida sumamente completa aquí en el seminario. Fue creciendo en el seminario y él para ese entonces seguía, junto con sus demás compañeros de bachillerato, seguía cultivando la lectura. Y en ese cultivo de la lectura tuvo él unos profesores muy buenos. Fíjense la importancia de tener buenos profesores. Uno de sus profesores fue el padre Salas. El padre Salas, el padre Miguel Antonio Salas, era un sacerdote budista, pero un gran conocedor de la historia de Venezuela. Y él, junto con el profesor Hostos, que también les daba clases de historia y geografía de Venezuela, hicieron que crecieran en los muchachos un gran amor hacia Venezuela. Ellos constantemente compraban unos fascículos de una revista que se llamaba en aquel entonces Tricolor, y al mismo tiempo habían unas colecciones, ¿no?, de libros de costumbrismo venezolano. Ellos decían que costaban entre 5 y 10 bolívares y que para un muchacho de esa edad y en ese tiempo 10 bolívares era muchísimo. Entonces lo compraban entre varios y se repartían la colección y se lo leían, se devoraban los libros, hacían casi competencia de quién se lo leía y quién entendía, porque no es leerlo, sino entendía lo que leía. Y producto de esto se va formando Monseñor Baltasar Porras con algo sumamente interesante que en nuestro próximo corte se lo vamos a contar. Familia, tu inspiración. Estamos hablando de Monseñor Baltasar Enrique Porras Cardoso, que en el 30 de julio del 2017 cumplió 50 años como sacerdote. Y estamos hablando de que alguien no se forma como sacerdote y permanece y se dedica a tantas cosas solamente producto de una decisión de la noche a la mañana. No, todo es un proceso. Y decíamos que es un proceso que su papá y su mamá lo enseñaron a disfrutar, tanto la lectura como los paseos alrededor de Venezuela. Y pues él se gradúa de bachiller en el seminario menor y lo mandan a estudiar en la Universidad Pontificia de Salamanca, en España. Allí cuando él llega, no tiene sino 17 años ya para cumplir los 18, y él dice que ahí es donde él empieza a darse cuenta de que él tiene que asumir su vocación como una decisión personal, que ya no tiene familia, ya no tiene amigos, ya los sacerdotes que él conocía ya quedaron atrás, ahora es él con su decisión personal.
Y se encuentra ahí en la Universidad Pontificia de Salamanca con una cantidad de profesores insignes, interesantísimos, importantes, pero al mismo tiempo con muchachos de su misma edad que venían de África, venían de Filipinas, venían de distintas partes de Latinoamérica y por supuesto de España. Entonces ahí a Monseñor Porras se le abre un abanico de posibilidades culturales y conocimiento cultural. Cada uno iba comentando lo que sucedía en su país y eso le abre el mundo, no solamente en materia de académica, sino en materia cultural, como decíamos. Monseñor Baltasar Porras termina sus estudios en Salamanca y regresa a Venezuela. Va a la diócesis de Calabozo, donde estaba el padre Miguel Antonio Salas, que ahora es obispo, y como obispo, Monseñor Salas lo ordena sacerdote. Vuelve otra vez la influencia de los eudistas dentro de su propia vida y su vocación sacerdotal. Y ahí se queda en Calabozo trabajando un tiempo. Trabajó ayudando en el seminario, trabajó en distintas áreas que se necesitaban. Ahí en Calabozo, sumamente activo, un muchacho joven, recién ordenado sacerdote, pues imagínense ustedes, ¿no? El asunto es que él va creciendo en esto, luego lo trasladan a Caracas y en Caracas trabaja de nuevo en el seminario de San José de Latillo, primero como vicerrector, como profesor y luego como rector. En el año 1983 lo nombran a él obispo de Mérida. Él creía que iba a permanecer en Caracas, pero no, lo nombran obispo de Mérida. ¿Y saben por qué lo nombran obispo de Mérida? Porque lo nombran como obispo auxiliar de Mérida, porque en Mérida estaba como obispo Monseñor, de nuevo, Miguel Antonio Salas. Y él necesitaba a alguien que se dedicara y ayudara en la formación académica. Y como Monseñor Porras siempre fue muy académico, muy de la universidad, una vez que él llega a Mérida como obispo auxiliar, se dedica mucho a la Universidad de los Andes. Ahí en la universidad él hace grandes trabajos y él dice hay que tener una gran pluralidad dentro de este trabajo que estamos haciendo y dentro de todos los trabajos, porque para eso la universidad significa universal. Y ahí tiene que haber y tiene que tener cabida toda una serie de pensamientos, pero siempre en busca de la verdad y siempre con la libertad. Monseñor Porras, en esos trabajos que hizo en Mérida, en esos trabajos que hizo en Calabozo, siempre trabajaba mucho la parte cultural y la parte de cuentos y la parte de historias. ¿Por qué? Por una razón. Porque en aquella época juvenil, donde él había leído tantos libros, libros de costumbrismo, pero también había leído toda una serie de Julio Verne, que era una serie de imaginarios. Imagínense ustedes, Julio Verne soñaba con algo que se iba a hacer como un submarino. Bueno, y todas estas historias lo llevaron a él a crecer y a profundizar en la necesidad de tener a la gente formada, de tener a la gente bien preparada, pero no solamente bien preparada a nivel académico, sino bien preparada a nivel del corazón, a nivel de los sentimientos. Para Monseñor Porras eso era y sigue siendo algo fundamental, preparar a la gente en el buen corazón, en el buen sentimiento, en el acercarse al otro, el mirarle a los ojos al otro, el ser cercano, porque eso es lo que él verdaderamente es y ha demostrado ser a lo largo de toda su vida. Pero, ¿cómo llega cardenal? Eso se lo contamos en nuestro próximo segmento. Ya regresamos. Estás viendo
Abriendo caminos. Monseñor Baltasar Enrique Porras, cuando es nombrado obispo de Mérida en 1983, él llega como obispo auxiliar. Él narra que para aquella época, en los distintos pueblos, pobladitos y aquello que era tan amplio y tan grande, porque hoy por hoy se ha subdividido en las diócesis, pero en aquel momento la diócesis era demasiado grande. Ahí no había, en muchas partes, no había electricidad, no había agua potable, ni los más mínimos servicios, ¿sí? Entonces era iniciar un trabajo de construcción desde lo más básico. Eso en algunas partes. En otras partes la universidad verdaderamente era una universidad que brillaba y que se destacaba. Y él le recuerda una anécdota muy simpática que le pasó en la universidad cuando él estaba haciendo su doctorado. Él en Madrid fue a una gran biblioteca, una de las bibliotecas más grandes que había, que era de los dominicos, y allí andaba buscando material para su tesis de grado. Y pues aparentemente ya había pasado como una hora y no encontraba nada, y se le acerca un sacerdote dominico y le dice: usted está perdido, ¿verdad? Y le dice: sí, padre, yo estoy totalmente perdido. Y le dice: ¿qué es lo que está buscando? Y yo estoy buscando para mi tesis doctoral. Dice: bueno, mire, lo primero que usted tiene que buscar es un diccionario. Un diccionario Espasa, un diccionario de la Enciclopedia Británica, y se basa en eso y después entonces empieza a buscar las cosas más específicas. Él dice que desde ese entonces él tiene diccionarios y tiene una colección gigantescamente grande de diccionarios de todo tipo. Y eso es lo que le recomienda a los estudiantes. Primero, arranquen por el diccionario, es decir, arranquen por el origen de las palabras, el origen de las cosas que tú quieres estudiar, y después pues te vas a lo más específico. Pero eso de los diccionarios, y él se jacta de mostrar la variedad tan grande de diccionarios que él tiene de los distintos tipos. Pero en aquel tiempo en que él estudiaba en Salamanca y que se formaba, habían tantas noticias de tantas formas que él durante ese tiempo, además del español, aprendió a hablar el francés, aprendió a hablar el italiano y, por supuesto, el latín. O sea, es un hombre que habla diversos idiomas y con una cultura extremadamente amplia. Monseñor, una vez que fue obispo auxiliar de Mérida y luego fue nombrado obispo ya de Mérida, obispo de la diócesis, se dedicó mucho a las visitas pastorales. Nunca dejó la universidad, siempre estuvo muy cercano a la universidad y ha estado permanentemente con los distintos rectores, con los estudiantes. Para él la actividad de la universidad es sumamente importante, pero al mismo tiempo las visitas pastorales. Y él dice, vivir junto con las demás personas en esas visitas pastorales, comer en las casas, visitar a la gente, participar un poco de su vida diaria, es algo extremadamente enriquecedor. Para Monseñor Baltasar Porras, estos puntos son sumamente importantes porque es el contacto diario, es la labor sacerdotal. La labor sacerdotal le dice, mira, podrá ser uno obispo, luego lo nombraron arzobispo de Mérida. Y él decía, mira, como arzobispo, como obispo, como lo que sea, no importa. El contacto con las personas es importantísimo porque a eso es a lo que se dedica el sacerdote. No importa cuántos títulos tú tengas, lo que importa es el contacto. Y por eso su tesis de doctorado fue sobre la pastoral social. Y él, como alguien le preguntó, mire, ¿y eso qué es la de la pastoral social? Y como la persona era un médico, y le dijo, yo te voy a explicar qué es la pastoral social. Para nosotros en la iglesia, la pastoral social es igual que para ustedes en el mundo médico, medicina interna. O sea, es el que conoce de todo.
¿okay? El que está allí, el que hace el primer diagnóstico. Por eso él dice, es tan importante conocer de sociología, de antropología, de cultura, de economía, porque esa pastoral social es donde vive y donde está anclada la gente, y ahí es donde se mueven sus intereses, sus preocupaciones, sus angustias, sus ilusiones, sus ideales. Esa pastoral social es básica e importantísima. En el año 2016, el Papa Francisco lo nombra cardenal. Y lo nombra cardenal porque ya él también tenía una trayectoria. Monseñor Baltasar Porras, siendo obispo de Mérida, fue presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana durante 6 años, luego fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, el CELAM, y ahí en el CELAM él conoció a Monseñor Jorge Bergoglio, ¿sí? Ahí se hicieron amigos, pero ahora Monseñor Bergoglio, como Papa Francisco, lo nombra cardenal, es decir, lo nombra para que ayude en el gobierno de la Iglesia. El 19 de noviembre del año 2016 es nombrado cardenal y regresa, fue a Roma, recibe su birrete rojo, ¿verdad? Y regresa a Venezuela. Y entre las grandes celebraciones, pues han sido celebraciones muy culturales, y su celebración como sacerdote durante 50 años, que cumplió el 30 de julio del 2017, lo hace celebrando unos cursillos y unos congresos culturales junto con la universidad y junto con la gente del pueblo. Mezclado absolutamente todo. ¿Por qué? Porque él integra la gran sabiduría académica, la cultura de todos los días, lo integra en un todo. Porque para él está clarísimo que todas las personas son amadas y queridas por Dios, más inteligentes, menos inteligentes, más cultas, menos cultas, eso no importa. Monseñor Baltasar Porras ha demostrado una fidelidad y una perseverancia a lo largo de toda la historia de su vida, ¿sí? Y esa historia de su vida ha sido una historia que ha estado todo el tiempo de la mano de la Santísima Virgen y de la mano de Dios, porque él sabe que con Dios siempre ganamos. Familia, tu inspiración.